Vamos entonces a dedicarnos, gracias hermanitos, vamos a dedicarnos en esta tarde a abrir nuestras Sagradas Escrituras para extraer de ellas el consejo que nos va a ocupar hoy. Antes de proceder, antes de internarnos al consejo de hoy, les voy a pedir que ahí donde están, por favor acompáñennos a hacer oración y a pedir la dirección y la inspiración del Señor para que en esta tarde también su palabra haga el efecto en nuestros corazones, que nuestros entendimientos sean abiertos para poder comprender de una mejor manera cuál sea esa voluntad que el Señor tiene para nosotros. Hagamos en oración esta petición al Señor. Padre nuestro, de nuevo queremos decir muchas gracias porque nos permites una vez más, aun cuando desde nuestros hogares, bendecir tu glorioso nombre. Extrañamos, sí, la unidad, la presencia acá, el calor humano, pero también tenemos la seguridad de que donde quiera estemos, tú escuchas nuestra voz. Damos gracias porque has provisto también estos medios para que tu palabra no quede encerrada y de ninguna manera sea limitada, sino muy por el contrario. Gracias, Padre, por abrir estos canales y poder llevar, aunque sea por casualidad o de paso, esta misma oportunidad a aquellos que tal vez sin imaginarlo han de pasar sus ojos por esta página para escuchar el llamado de tu palabra. Rogamos también porque allí en el hogar de cada uno de los tuyos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, allá en la distancia, quien quiera sea, donde quiera esté, tú estés dando bendición, tanto física como espiritual, a cada uno de ellos. Y en esta tarde rogamos porque a través de tu palabra tú nos guíes una vez más y nos permitas que podamos entender cuál sea tu voluntad agradable y perfecta. Gracias anticipadamente, nuestro Padre, por esa palabra bendita que ha de ser el pan espiritual para saciar nuestra hambre en esta ocasión. En el nombre precioso y santo de tu Hijo, nuestro amado Maestro y Señor Cristo Jesús, en Él te damos gracias, te rogamos estos favores y también bendecimos tu santísimo nombre. Amén. Amén. Vamos a dedicarnos entonces, hermanos, a el estudio de la palabra que nos va a ocupar en esta ocasión. Y a manera de introducción, he de recordarles, hemos venido estudiando acerca de nuestros credos doctrinales en la Iglesia de Dios. Hemos abierto este espacio para que usted, si no nos conoce todavía, si no está muy familiarizado con la Iglesia de Dios Séptimo Día, pues también tenga nuestros antecedentes, sepa quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y hemos visto hasta el momento cómo nuestra autoridad en materia, aquella palabra que rige nuestros pasos, porque la creemos firmemente como la voluntad de Dios expresada en forma escrita, es lo que usted también tiene la oportunidad de tener en sus manos, la Santa Biblia. Dijimos en su momento, y curiosamente la palabra Biblia no aparece en todo este libro, sino solamente en su portada. Pero también hemos entendido que la palabra Biblia proviene del término griego biblos, la que significa y es también la raíz de nuestra palabra biblioteca, la cual quiere decir una colección de libros. Y en efecto, eso es lo que es este volumen. Es una colección de libros. Son una colección que se ha escrito a lo largo de los siglos, que se escribió, mejor dicho, y que ha quedado condensada para que nosotros podamos entender cuál sea la voluntad de Dios. Hemos visto cómo a través de ellas también Dios mismo se revela, como el Padre nos presenta a su Hijo, el Señor Cristo Jesús. Hemos visto cómo también nos inspira y nos guía a través de su Santo Espíritu. Hemos comprobado también que aquí hay no 10 sugerencias, sino 10 mandamientos, de los cuales hemos comprobado que si el mundo se dedicara a observarlos, a cumplirlos
y si con fidelidad el mundo se ajustara a la voluntad de Dios, hermanos, este lugar, este mundo sería un lugar totalmente diferente. Piense, uno de los mandamientos dice no matarás. Y si eso el hombre lo pusiera en práctica, ¿dónde quedaría la violencia? Bendito sea el Señor, quedaría relegada. Uno de los mandamientos dice también, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Si el mundo observara ese mandamiento, este día sería un día de reposo para la tierra y sería un día de reposo para toda la humanidad, donde podríamos encontrar refrigerio, tanto físico como espiritual, y podríamos renovar nuestra mente, nuestro corazón. Tendríamos nuevas ideas, nuevos pensamientos refrescados de bien para continuar nuestras actividades diarias. Dios nunca se equivocó. Lamentablemente, como dice el libro de Eclesiastés, una cosa he visto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. Hemos encontrado también que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos visto que Dios tiene sus brazos abiertos y a través de este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el llamado de Dios es siempre: venid a mí, todos los que estáis trabajados. Venid a Jehová mientras pueda ser hallado. Si hoy oyereis su voz, el llamamiento del Señor a través de sus sagradas escrituras es constante, es repetitivo, como un padre que no quiere que su hijo por nada se golpee o tenga que sufrir a causa de la ignorancia o a causa de la necedad. Esa es la voluntad de Dios expresada para nosotros. Hemos visto hasta el momento también cómo el Señor prefiere que sus hijos todos sean obedientes. Hemos visto cómo hasta el momento Dios sigue todavía en su misericordia, abriendo sus brazos, sus manos, para que todo aquel que escuche su palabra pueda cambiar su forma de ser y venir a ser una nueva criatura en su presencia. Se dice filosóficamente que el hombre es lo que se hace de él. Y podemos comprobarlo en todas partes. La educación ciertamente transforma a las personas. Pero cuando es algo totalmente descontrolado, la sabiduría humana tiende también a degenerar. Y cuando la libertad se pierde, caemos en libertinaje. Y otra vez, la única palabra con autoridad, tanto física, moral como espiritual, seguirá siendo la bendita palabra del Señor. El tema que vamos a estudiar en esta tarde es también algo que acá, dentro de la Iglesia de Dios Séptimo Día, tenemos como parte de nuestro diario vivir. He de hacer la observación. Cuando nos llamamos Iglesia de Dios y también le adjuntamos el séptimo día, no estamos diciendo con esto, hermanos, que nosotros creemos, como algunos han dicho, ustedes son sabáticos solamente. Nosotros, dicen algunos, adoramos a Dios todos los días, pero ustedes solamente el sábado. No, y no, hermanos. Es un distintivo solamente que nos recuerda cuál sea nuestra práctica de adoración, de que rememoramos el día sábado y lo tenemos también como un monumento al cual llegar para tener este encuentro personal con el Señor al final de nuestro sexto día de trabajo. Pero nuestra relación con el Señor no es de cada 7 días, sino que es una relación y comunión diaria con el Señor. Todos los días, en cada amanecer, nos unimos también a la voz del profeta cuando exclamó: de no ser por tu misericordia, tiempo hace que hubiéramos sido consumidos. Pero tus misericordias son nuevas en cada amanecer. Cada amanecer nos dedicamos también al Señor. Y en el día séptimo lo veneramos, lo glorificamos en unidad, donde quiera estemos, como lo estamos haciendo también en este día.
De esa cuenta, las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo podamos ser de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y déjenme llevarlos directamente entonces al libro de Levítico en el capítulo 19. Libro de Levítico en el capítulo 19. Y partiendo del verso 2 dice de esta manera. Levítico capítulo 19, verso 2. Leo. Y habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Leo de nuevo el verso. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando nos encontramos con versos como estos y se los mostramos a las personas que creen diferente a nosotros, dicen: pero ya se dio cuenta que ese verso está dedicado al pueblo de Israel. Ahora, por favor, analícelo usted y piénselo. Serán dichas estas palabras al pueblo de Israel, pero ¿quién las expresa? ¿Y cuál es la razón de su expresión? Analicemos el verso por un momento. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, ciertamente, y diles: santos seréis. ¿Y cuál es la razón por la que Dios pidió que aquel pueblo se conservara santo, se conservara apartado? ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, la santidad que demanda el Señor la pone Él como ejemplo. Y como tal, eso también es lo que espera no solamente del pueblo de Israel, sino de todos aquellos que escuchan su palabra. En otra parte de las Escrituras, respecto a Israel, dice: no te escogí a ti por ser el pueblo más grande, por ser el pueblo más fuerte. He escogídote a ti para mostrar en ti la gloria completa. Podríamos resumirlo diciendo: para muestra, un botón. Y la muestra de Dios, del poder de Dios y de la santidad de Dios para el mundo se llama, en este caso, Israel. De modo entonces que pensar que estas palabras fueron dichas solamente para Israel, para que fuera un pueblo santo, eso no implica a cada uno de los que escuchan la palabra. Es una necedad. Porque Dios se interesa tanto del pueblo de Israel como de cada uno de nosotros. Miremoslo apenas un poquito más adelante aquí, en este mismo capítulo del 19 de Levítico. Movamos nuestros ojos, por favor, a los versos 23 en adelante. Escuche esto. Y cuando hubiereis entrado en la tierra y plantareis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y sucesivamente. Pasémonos, por favor. Estoy mal en la cita bíblica. El capítulo 20, por favor. Capítulo 20. Ahora sí, vamos al verso 23. Capítulo 20, verso 23 en adelante. Y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Verso 24. Empero, a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Con qué propósito? Miremos ahora, verso 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y animal inmundo,
y entre ave inmunda y ave limpia. La diferencia entre un animal inmundo y uno limpio. La diferencia entre una ave limpia y una inmunda. Y continúa el Señor y dice, no ensuciéis vuestras, en otras versiones dice almas, vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿Lo dijo Moisés o lo dijo el Señor? Estamos leyendo que es Jehová quien está diciéndole estas órdenes a Moisés. Y me repito, fueron dadas para el pueblo de Israel. Pero no es cierto también que lo que Dios hizo desde el principio fue bueno. Lo declaró como tal delante de sus ojos. Y sobre todo en respecto a su santidad, el Señor dice, vosotros me habréis de ser santos, generalizando. Algunas personas a lo que estoy diciendo le llaman ser legalista. Pero lo vamos a ver en un momento cuando entremos en mayor detalle. El Señor mismo dio la orden. Y la orden es, haréis diferencia entre animal limpio y animal inmundo. Entre ave limpia y ave inmunda. Ahora yo pregunto, hermano, ¿conoce usted la diferencia? ¿Conoce usted cuál sea el animal inmundo y cuál el limpio? Y si es así, ¿quién hizo la diferencia? ¿Conoce usted un ave inmunda y conoce usted también un ave limpia? Y yo sé que de inmediato usted me va a decir, bueno, pues posiblemente una ave carroñera, un águila, un buitre, un cuervo. Tal vez dirá usted, esa sea un ave sucia. ¿Y cuáles son sus características? Y si usted le preguntara cuál podría ser un ave limpia, pues usted podría decir, bueno, tal vez una paloma, ¿no? Porque luce bonita, tal vez una gallina. Pero no tiene usted por qué estar suponiendo cuál sea limpio y cuál sea inmundo, cuando Dios mismo ha provisto una lista de qué animales Él cataloga como limpios y una lista de los cuales Él también cataloga como inmundos. No será cuestión de decisión nuestra cuando Dios con anticipación ha dejado también una lista de las cosas que son limpias y las que son inmundas. Vamos a analizar eso en los siguientes minutos. Dios le pidió al pueblo de Israel que fuera diferente. Dios se lo ordenó a través de Moisés. Y como secuencia lógica de que Dios aparte a un grupo para que pueda mostrar a través de él sus maravillas, también nosotros como un pueblo que ha encontrado en las Sagradas Escrituras la fuente de la voluntad de Dios para nosotros, ¿por qué no también tomar en cuenta sus sabias palabras y poner en práctica esos consejos que también hicieron del pueblo de Israel un pueblo santo y que por extensión nosotros también debemos apartarnos para el Señor? Muchos argumentan a este momento que esas leyes quedaron abolidas, que no más sirven para nosotros. Y sin embargo les recuerdo lo que también hemos visto en temas anteriores. Mateo en el capítulo 5, versos 17 en adelante, dicen las Escrituras de esta manera. Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, el Señor mismo dice, no piensen ustedes que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para quitar, sino que he venido a cumplir. Verso 18,
Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Aún más enfatiza el Señor y dice, cuidado cómo enseñan, cuidado con lo que ustedes le dicen a las gentes. Y el Señor pasa a decirlo de esta manera, verso 18, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra del Señor entonces nos recuerda que todo aquello que es de beneficio para nosotros y todo aquello que sirve para cumplir la voluntad de Dios, no es una ley cambiante, sino es una ley que sirve para nuestro cuidado, tanto físico, no nos enfermamos, y espiritual, agradamos a nuestro Señor cuando venimos en obediencia a Él. Vamos entonces a considerar cómo si Dios desde el principio hizo la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, en nuestros días la gente, el mismo pueblo llamado cristiano, ya no obedece la distinción entre limpio e inmundo. Ya no sabe la diferencia porque lo mismo le da a comer algo que es impuro con algo que Dios dejó preparado como puro para consumo humano. Y la excusa que se usa es esta. Venga por favor conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y vamos a encontrar en el capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, una narración donde Pedro, el apóstol, llegó el momento en que tuvo un éxtasis debido a que su hambre era extrema. Y como tenía y sentía tanta hambre, estaba subido en la azotea de la casa donde estaba hospedado y tuvo una visión. Tome en cuenta esto. Tuvo una visión. Venga por favor conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Verso 1 en adelante. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente como a la hora de nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de haberles contado todo, los envió a Jope. Ahora, miren ustedes, verso 9. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, los enviados de Cornelio, y llegando cerca de la ciudad, a donde habían sido enviados para buscar a Pedro, Pedro subía a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Era el mediodía. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Verso 11. Y en ese éxtasis,
vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los cuatro extremos era bajado a la tierra. Vayan proyectando eso en su mente. Un lienzo atado de los cuatro cabos bajando a la tierra. En ese lienzo había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra. Todos los animales cuadrúpedos de la tierra. ¿Qué animales se pueden imaginar ahí? Vamos un momentito de paréntesis nada más. Ovejas, bueyes, leones, caballos, de cuatro patas, póngale usted ahí, hipopótamos, cerdos, de todo. También había en ese lienzo reptiles y aves del cielo. Había de todo ahí, había una mezcla. Y le vino una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro tenía hambre, vio a todos esos animales y la voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Se están dando cuenta de lo que Pedro está diciendo? A estas alturas de la vida de Pedro, el Señor ya había subido al cielo. Había pasado tiempo desde que el Señor había cumplido su ministerio aquí en la tierra. Muchos llegan incluso a decir que Jesús limpió todas las comidas y que Jesús comió, obviamente, también de todo. Y asumen incluso que los discípulos del Señor, tiempo después, ellos ya tenían la práctica de comer de todo. Pero está leyendo lo que dice aquí. Cuando Pedro tuvo hambre y vio descender el lienzo del cielo y vio toda clase de animales limpios e inmundos ahí en ese lienzo, escucha la voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora Pedro se pregunta y dice: algo no está bien aquí. Y Pedro se excusa y dice: Señor, pero no, yo no puedo obedecer esa orden. Yo nunca he comido una cosa inmunda. Pero la voz vuelve a Pedro. Verso 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios hizo limpio, no lo llames tú inmundo. Ahora la gente dice, y aquí está la razón por la cual ahora comemos de todo. Porque Dios ya no hace diferencia entre limpio e inmundo. Dios, lo que antes tenía prohibido para el pueblo de Israel para que como cosa inmunda, ya ahora a través de ese lienzo que le dio a Pedro, lo limpió todo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro, como un siervo fiel al Señor Cristo Jesús y como un conocedor de las Escrituras y siendo un judío por nacimiento, por crecimiento, por educación, por todo, Pedro dice: Señor, pero yo nunca he comido una cosa común o inmunda jamás. Miremos el verso 16. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Y esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro, verso 17, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué significaba qué cosa, hermanos? La visión. ¿Qué fue lo que tuvo Pedro entonces? ¿Algo real? Una visión.
No se trataba de literalmente agarrar un animal y comerlo, matarlo y comerlo, sino que a Pedro se le estaba mostrando una visión. Y Pedro, como un conocedor de las Escrituras y conociendo la voluntad y el ejemplo del Señor Jesucristo, no dijo Pedro, como llegan muchos a esta conclusión: bueno, Dios ya lo limpió todo, de aquí en adelante yo como lo que se me ponga enfrente. No, sino que Pedro, dice el verso 17, Pedro dudó dentro de sí, buscando cuál sería el significado de la visión que había visto. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Adelantémonos un poquito. Y llamando preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando todavía en la visión, Pedro no fue algo que dijera: bueno, pues ya se me dio la orden de que mate y coma, ahora ya puedo comer de todo. No, sino que Pedro quedó dudando, preguntándose. Ojalá, hermanos, todo mundo preguntara, ¿verdad? Pero si en la Biblia dice que el cerdo es inmundo, ¿por qué ahora me dicen que sí, ya está limpio y yo ni pregunto? Mejor si ni pregunto, no sea que me van a decir que no puedo comer eso. Pedro, por el contrario, queda preguntándose, y el verso 19 todavía enfatiza el escritor del libro de los Hechos al decir que Pedro no procedió, sino que pensó todavía qué significaba aquella visión. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Verso 20, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora pensemos en esto, hermanos, por un momento. ¿A dónde iba Pedro? A la casa de un gentil. Judíos y gentiles no tienen ninguna relación, ni siquiera con sus vecinos más cercanos. En el capítulo 4 del libro de Juan, que no miramos, hubo un encuentro entre Jesús y una mujer de Samaria. Y ustedes recordarán el diálogo. Jesús le pide de beber, y aquella mujer, ¿cómo responde? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé agua para beber? Y el escritor Juan hace la observación y dice: porque judíos y samaritanos no se llevan. Y judíos y el resto de aquellos que no lo eran, tampoco se llevaban. Este mandamiento incluso, hermanos, se dio desde la antigüedad. Y déjenme llevarlos para que ustedes tengan un antecedente. Por favor, no pierdan esa cita que estamos considerando del libro de los Hechos, capítulo 10. Pero vengan por favor conmigo al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, verso 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las hirieres del todo, las destruirás. Y oiga el mandamiento: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Verso 3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo,
ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en medio, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, hermanos? Estamos diciendo que de acuerdo al mandamiento que se les fue dado allá en el principio, cuando empezaron a formarse como nación, Dios le dijo: no se van a juntar ustedes con los gentiles. No se van ustedes a emparentar con nadie que no sea exactamente del mismo credo y que también me tengan a mí, dijo el Señor, como su Dios. Miren, mientras el mismo Señor Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, Él mismo les dio una orden. Vengan por favor conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a leer el verso 24. Este es un verso muy conocido. El Señor les da la orden a aquellos cuando los envía a predicar y les dice, capítulo 15, verso 24, sí. Verso 24. Y él respondió, el Señor dijo: no soy enviado, declarando su misión, no soy enviado, sino ¿a quién, hermanos? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces pregunto, ¿los judíos de la época del Señor Cristo Jesús eran amigos o eran, voy a decir la palabra, enemigos de sus pueblos de alrededor? Entendámoslo, no había ninguna amistad entre ellos. Ahora, con eso en mente, volvamos otra vez al análisis que estamos haciendo de Pedro en su visión, Hechos capítulo 10, y estamos ahora en el verso 20. Pedro sigue pensando, ¿de qué se trata esto? Pero cuando aquellos hombres llegan a la puerta, el Espíritu le dice: levántate pues y desciende. Y continúa, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor envía a aquellos hombres ahora para que vengan a Pedro y que Pedro vaya con ellos y también les hable del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la lectura continúa de esta manera. Vamos un poquito más adelante. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Vayan encontrando la razón por la cual aquellos hombres vinieron a buscar a Pedro. Verso 23. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Miren, vayan tomando esta foto, hermanos, vayan agrandando ustedes el cuadro. Cornelio envió a aquellos varones para que trajeran a Pedro y les hablara palabras del Señor. Y mientras aquellos fueron a buscar a Pedro, Cornelio se encargó de invitar amigos y familiares para que vinieran y escucharan el mensaje. Cornelio y todos sus amigos eran gentiles. No tenían el conocimiento de los judíos todavía. Verso 25. Y como Pedro entró ya a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle
y derribándose a sus pies, adoró. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Cornelio, de la alegría que tenía de ver a Pedro que estaba entrando a su casa, se postra y empieza a adorar. Y Pedro inmediatamente le dice, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y miren qué bonito. Cornelio se había encargado de llenar la casa. Y cuando Pedro entra a aquella casa, encontró que mucha gente se había juntado. Verso 28. Y les dijo, atención, vosotros sabéis que es abominación a un varón judío juntarse o llegarse a un hombre extranjero. Ya lo leímos. Deuteronomio les dijo, a través de Deuteronomio Dios les dio la orden, no vayan con extranjeros. El mismo Señor dijo, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía no es el tiempo de hablar con los gentiles. Pero ahora llegó el momento. Dios envió a Pedro y Pedro entró a la casa de aquellos gentiles. Y cuando Pedro empezó a hablar en la casa que estaba llena de aquella gente que Cornelio había invitado, Pedro empieza a hablar y les expone exactamente cuál sea el significado de la visión que tuvo un par de días antes. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces resumamos, hermanos. Limpió Dios a los animales inmundos y ahora los hizo limpios. Literalmente hablando. No. Las aves inmundas las limpió Dios para que ahora sean limpias. No. Pedro, cuando se le presentó y se le dijo, levántate, mata y come, él no dijo, bueno, pues ahora me voy a degustar un águila. Le voy a quitar una pierna acá, o una oreja, o un cerdito y la voy a hacer tostadita. O voy a hacer chicharrones. No. Sino que Pedro dudó, Señor, pero si yo nunca he comido una cosa común o inmunda. Y la voz le vino no una, no dos, sino hasta 3 veces. Y las 3 veces que hizo Pedro, dudó todavía pensando, ¿qué significará esta visión? ¿Cuál será el sentido de esta visión? Hermanos, a mucha diferencia de Pedro, los cristianos de hoy en día se les habla de que Dios también tiene un orden incluso para nuestra comida. Pero la gente... Los mismos cristianos dicen, eso quedó atrás. Ya a Dios no le importa qué es lo que comamos o no. Ya el Señor cumplió todo. Qué faltos de entendimiento. El cerdo que fue cerdo hace miles de años, sigue siendo cerdo hasta el día de hoy. Que por razones ecológicas este animalito sirve allá para limpieza. Exactamente, aunque se lo crezcan en una granja el día de hoy y lo cepillen y lo limpien y todo, en su interior él sigue siendo cerdo, sigue siendo inmundo. No porque nosotros ahora decidamos que ya no es, sino que Dios lo hizo de esa manera. Y Dios es quien hace la distinción, no nosotros. No sé si usted sabe, hermano, pero una de las fuentes de mayor o un foco de mayor concentración de enfermedades es precisamente la carne de cerdo. ¿Ha oído acerca de la famosa solitaria? Puede medir muchos metros y puede causar, hermanos, que toda la nutrición que pueda tener una persona pueda ser dedicada solamente para esas cantidad de metros que alimentar de lo que se llama la tenia o la solitaria.
¿Ha oído usted cómo también es portadora de pequeños bichos que no se cocen ni poniéndoles la mayor cantidad de fuego? Esos animalitos sobreviven a la digestión y todavía pueden incluso nadar en la corriente sanguínea. Y he sabido, hermanos, tristemente, como algunas personas, y personalmente he conocido un par de ellas, también que han tenido que ser operadas, y yo sé que esto suena horrible lo que voy a decir, pero incluso les han encontrado gusanos en el cerebelo. ¿Provenientes de dónde? De carnes inmundas, principalmente carnes de cerdo. No sé desde dónde escucha usted esto, hermano, pero no es usted ni yo quien decide qué es inmundo y qué es limpio, cuando Dios lo ha decidido por nosotros. Y Él ha hecho la diferencia entre qué su pueblo debe comer y qué no. Si Dios ha dado la orden, ¿quiénes somos nosotros para rebatirla? ¿Y cuál es nuestra autoridad para desafiar el mandamiento del Señor? Él quiere lo bueno para nosotros. Él no quiere que tampoco nosotros padezcamos de enfermedades. Y lamentablemente el mundo en nuestra actualidad, si no respeta ninguna norma moral, mucho menos va a respetar una norma alimenticia. La Iglesia de Dios Séptimo Día creemos todavía en la alimentación. Y en nuestros puntos doctrinales lo creemos de esta manera: los alimentos limpios e inmundos. Creemos que la distinción entre las carnes limpias e inmundas con respecto a los alimentos se debe observar hoy en día como la voluntad de Dios, ya que fue dada por Dios para el beneficio de la humanidad. Antes de que existiera el pueblo de Israel, fue Dios quien hizo esta distinción. Antes que Moisés escribiera las leyes en el libro, Dios había hecho la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. En la Iglesia de Dios creemos todavía que la autoridad de Dios respecto a nuestra alimentación todavía se mantiene en nuestra actualidad. Y hacemos bien buscando obedecer lo que Dios anticipadamente ha preparado para nosotros. Y cuando digo desde la creación misma, hermanos, las Escrituras sustentan esto. Pero miremos, hagamos un poquito de ilustración. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 7. Génesis en el capítulo 7 dice de esta manera. Leamos desde el verso 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2. De todo animal, ¿cómo, hermanos? ¿De todo animal de qué clase? Limpio. Tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Ponga atención, de todo animal, ¿cuántas parejas tenía que meter Noé? De todo animal limpio iba a meter 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, ¿cuántos tenía que meter Noé? 2 solamente, su macho y su hembra. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no bastaba solamente con una pareja de limpios y una pareja de inmundos para conservarlos? En efecto, sí. Pero cuando buscamos la verdadera razón o una razón más amplia del por qué 7 y 2, miremos apenas en el capítulo anterior, capítulo 6. Leamos partiendo de
Verso 17, 6:17. Y yo, he aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Verso 20. Y de las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que haya vida. Verso 21. Aquí está la razón. Y toma contigo de toda vianda que se come, ya llégala a ti, y servirá de alimento para ti y para ellos. ¿Le encuentra la razón? 2 de cada especie de los animales inmundos, pero 7 de cada especie de los animales limpios y buenos y aptos. ¿Para qué cosa? Para comer, para comer. Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios en su sola sabiduría también proveyó para Noé. ¿Y cuánto tiempo estuvo Noé metido en aquella arca, él y su familia? 1 año. Y en ese año Dios también le proveyó a través de los animales limpios que puso en el arca de suficiente alimento para que también Noé pudiera alimentarse y su familia durante todo ese tiempo que no tuvieron acceso a la tierra seca. Concluyamos con esto. Antes les dije, no somos nosotros los que hacemos la lista de nuestras comidas, ni somos nosotros los que debemos hacer la distinción por nosotros mismos, o mejor dicho, no somos nosotros quienes estamos capacitados para catalogar cuáles son los animales limpios y cuáles no, cuando que Dios lo ha hecho anticipadamente por nosotros. Y esto será para sorpresa de algunos de ustedes. He tenido, hermanos, gracias a Dios, la oportunidad de hablar con personas que dicen, ni me imaginaba que Dios había puesto una lista de animales que sí se pueden comer y otra de los que no. Sí la hay. Y venga por favor conmigo al libro del Levítico. Levítico en el capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Levítico. Y si tiene alguna duda respecto a esos animales, hermanos, vaya aquí al libro de Levítico y encuéntrelo por usted mismo. Dicen las Escrituras. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Otra vez, no soy yo ni es usted el que está capacitado para hacer la diferencia entre limpio e inmundo. Ese es el mandamiento de Dios. Él es quien tiene la capacidad para hacerlo. Oiga, de entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Vamos entendiendo entonces, ¿de qué animales sí podemos comer dentro de los cuadrúpedos? De el que tiene pezuña. ¿Y cuál es la siguiente característica? Que la tenga hendida. ¿Y cuál es la siguiente característica? Que rumie, que sea rumiante. Verso 4. Estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello es rumiante, pero no tiene la pezuña cortada.
no tiene pezuña hendida, tiene casco como los caballos. Habéis de tenerlo por inmundo. Yo sé que me estoy metiendo a problemas con algunos ahí que les gusta el camellito también. Les dice, pero ¿cómo es cierto que no, cómo es eso que no pueda comer camello? No, no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Verso 5, también el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Y algunos dirán, oh, entonces quiere decir que ya no voy a poder comer conejo. Otra vez, hermano, no soy yo quien lo dice. ¿Sabe usted que los conejos también pertenecen a la familia de los roedores? Cuando usted se come un conejo, se está comiendo un ratón, se está comiendo una ardilla. Pertenecen exactamente a la misma familia de roedores. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. Verso 7. Y aquí sí me voy a meter a un tremendo problema. También el puerco, porque tiene pezuñas, y sí, le miran ustedes, hermanos, y ya puedo imaginar algunos, es que esas patitas de cerdo, patitas a la vinagreta. También el puerco, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. No lo digo yo, hermanos, no lo digo yo. Lo dicen las Sagradas Escrituras, y por favor lea usted cualquier artículo respecto al cerdo y sus enfermedades y se va a dar cuenta que miles de años atrás el Señor ya tenía toda la razón. Hay una razón grandísima por la cual el Señor nos prohíbe que nosotros nos alimentemos de esos animales que tienen exactamente razones ecológicas para limpieza y para orden dentro del mundo. ¿Ya vio usted dónde viven los cerdos, hermanos? Y cuál sea el hábitat preferido para ellos. Usted puede lavar a un cerdo, no importa si lo crío en una granja y bien limpiecito y bien blanquito. Lo puede bañar, lo puede cepillar, lo puede pintar y todo, pero muéstrele un charco de agua sucia o un lodazal. ¿A dónde cree que va a correr ese puerquito limpio, bañado y peinado y hasta maquillado? A revolcarse al cieno, y mientras más se revuelca, él es más feliz. Y sin embargo la gente que dice, uy, qué rica esa carne, esos chicharrones, esa piña, ese olor, esas orejitas, esa trompita. Y he oído que hacen tacos, hermanos, hasta de ojos, tacos de cachetes, tacos de todo. Y el cerdo ni la colita, que es así chiquita, creo que también harán tacos de colita. Pero no soy yo, hermano, quien lo dicen las Sagradas Escrituras. Y es para nuestro propio bien, de que dejemos esa alimentación. Les voy a contar algo acá. Era una niña de la Iglesia de Dios. Y preguntó respecto a la comida, alguien le ofreció y ella dijo, ¿y de qué es esto? Y le dijeron, es de puerco. Entonces ella contestó, yo no puedo comer eso, porque dice mi mamá que nosotros no comemos porquerías. Inocentemente, hermanos, ¿qué estaba diciendo aquella niña? Y nosotros en nuestro vocabulario, la palabra porquería, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? Que es algo sucio. Pero ¿cuál es el origen de la palabra porquería? Que viene del puerco. Y sin embargo la gente está tan feliz, tan contenta aquí en Estados Unidos, hermanos. El desayuno, usted no encuentra otra cosa que no sea jamón, tocino y carne de cerdo y tratar la manera de cumplir la ley del Señor aquí en este lugar. Eso sería un atentado contra la industria de la carne de cerdo y, hermanos, hasta problemas sociales habrían. Pero no importa lo que la gente diga, lo que la gente piensa, es Dios quien ha predeterminado que sea lo mejor para nosotros. Vamos a leer un poquitito más, así que el tiempo está avanzando y es una carrera contra el tiempo. Verso 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislo por inmundo.
Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas y todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos. Aquellas comeréis. Atención, este es otro gran dilema para muchos, ¿verdad? ¿Qué digo dilema? Problema. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Entonces, ¿qué podemos comer de las aguas de los ríos y del mar? Todo lo que tiene escamas y aletas. Todo lo que no tiene escamas y aletas, eso dice el Señor que es inmundo y que debe tenerse en abominación. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Para algunos se acabaron los ceviches de conchas. Abren esas cosas, hermanos, y está la liga aquella y le echan limón, sal y chile y así salidas del mar y crudas, moviéndose todavía. Se las comen, no se dan cuenta siquiera si la lombricita va viva todavía. Los camarones, eso es algo que ceviche de camarón, dicen 7 mares y no sé cuántos más, que quedan los bigotes de los camarones ahí afuera todavía y los agarran de los bigotes y se los chupan. Las cucarachas del mar, comería usted cucarachas, hermano, y sin embargo cuando come camarones, eso es precisamente lo que está comiendo. Dentro de las aguas, solamente lo que tiene escamas y aletas es lo que el Señor ha designado para que sea parte de nuestra alimentación. Y continúan las aves. Y sí, veo el tiempo ha corrido. Y por favor, hermano, por favor, no ande inventando usted su propia lista cuando tenemos la lista aquí de lo que el Señor ha designado que es bueno y que es nocivo para nuestra alimentación. Dios nos recuerda que Él es santo y que nosotros también debemos, en obediencia a Él, ser apartados, santos, incluso en nuestra alimentación. Déjeme concluir con esta cita del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 18. Vamos a ir desde el libro de Génesis, que es el primer libro de las Escrituras, y vamos a ir al último libro, Apocalipsis, en el capítulo 18. Verso 1 en adelante. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. En el verso 2 dice, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Lo que es sucio, hermanos. Lo que es inmundo es inmundo. No importa si la gente dice lo contrario. Es Dios quien en estos efectos tiene la última palabra. Y si Dios busca que nosotros, como Él, aún en nuestra alimentación seamos gente apartada, nosotros hacemos bien en buscar agradar siempre a nuestro Señor haciendo su voluntad. Y sí, déjeme decirle, hermano, usted que todavía, aun cuando tiene la Biblia en sus manos y tal vez profesa ser seguidor del Señor, esta palabra, este mandamiento, esta observación de las carnes limpias e inmundas para alimentación sigue estando todavía en vigencia para nosotros hoy. Dios quiere que cada uno de nosotros responda también a su llamado, siendo obedientes, incluso en lo que ponemos en nuestra boca. Que el Señor les bendiga y guarde, y que esta palabra sea de edificación para su pueblo. Para usted, amigo, que nos ha escuchado también en esta tarde.
Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a cambiar un momentito y vamos a terminar nuestro servicio de esta tarde con